Fui infiel y engañé a mi marido con 2 albañiles en el canteiro de obras donde era ingeniera jefa. La traición fue expuesta, lo perdí todo y me hundí en una nueva relación abusiva. Soy Mariana, 38 años, ingeniera civil, casada, madre de 2 adolescentes, viviendo en Madrid. En el papel, mi vida era perfecta. Logré un puesto de respeto, construí una familia estable y seguí todas las reglas que una mujer ambiciosa debe seguir para ser tomada en serio. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que esa perfección no me llenaba. Era como si hubiera seguido un guión impuesto por otros, sin nunca cuestionarme si eso era realmente lo que quería. ¿Y la verdad? No sabía lo que quería. Solo sabía que faltaba algo. Mi matrimonio con Eduardo, de 42 años, siempre fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Él era un buen hombre, atento, paciente, siempre se preocupaba por apoyarme. Nunca hubo traición, nunca hubo peleas explosivas. Pero tampoco hubo fuego. Los días se mezclaban en una rutina predecible, donde cada gesto era esperado, cada palabra ensayada. Nuestro amor era funcional, como una estructura bien diseñada. Estable, seguro. Pero ¿y la emoción? ¿Y el deseo? Había olvidado lo que era sentir el corazón acelerarse, las manos sudar, el cuerpo implorar por algo que no fuera solo estabilidad. En el trabajo, era respetada. Ingeniera jefe de grandes proyectos, lidiaba con hombres que muchas veces dudaban de mi competencia, hasta que les demostraba que sabía más que todos ellos juntos. Me gustaba ese juego de poder. Demostrar que podía ser más de lo que esperaban de mí. Pero esa imagen de mujer fuerte e intocable empezó a pesar. Había días en los que solo quería ser vista de verdad. No como profesional, no como madre, no como esposa ejemplar. Solo como una mujer con deseos, frustraciones, anhelos. Pero, ¿quién me veía así? Eduardo me miraba con la misma expresión de siempre. Con cariño, sí, pero sin pasión. Con respeto, sí, pero sin urgencia. Y eso empezó a irritarme. ¿Cómo podía ser tan estable? ¿Cómo no se daba cuenta de que algo estaba mal? ¿Qué me estaba ahogando dentro de esta vida perfecta? Era una paradoja cruel. Tenía todo lo que una mujer debería desear, pero me sentía completamente vacía. Entonces llegó la obra en La Moraleja. Un proyecto ambicioso, en uno de los barrios más lujosos de Madrid. Algo nuevo, desafiante. Un entorno que exigía de mí más que firmas en papeles y reuniones burocráticas. Allí, estaba en medio del caos, del ruido, del polvo, de la vida en bruto. Y, en medio de todo eso, encontré algo que no esperaba. Una nueva mirada sobre mí. Una mirada que no veía solo a la ingeniera jefe. Una mirada que ardía. Al principio, fue casi imperceptible. Un detalle aquí, otro allá. Pequeños gestos que pasarían desapercibidos para cualquiera. Pero no para mí. Porque tenía hambre de algo nuevo, algo que rompiera el ciclo monótono de mi vida. Y, en aquel sitio en construcción, rodeada de concreto, hierro y sudor, me di cuenta de que el deseo puede construirse en los lugares más inesperados. Todavía no sabía en qué se convertiría aquello. Pero ya sentía el sabor de la transgresión antes de cometer cualquier error. Era una inquietud, un fuego interno que empezaba a esparcirse por mi cuerpo, consumiéndome poco a poco. ¿Y yo? Yo quería ver hasta dónde podía llegar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. La obra en La Moraleja era un mundo aparte. Lejos de las oficinas elegantes, de las reuniones formales y de la previsibilidad de mi rutina. Allí, todo era crudo, intenso, lleno de energía. El olor del cemento recién mezclado, el ruido ensordecedor del metal golpeando, el calor sofocante del sol reflejándose en el concreto. Caminaba por el sitio con la postura firme de quien manda, de quien impone respeto. Pero, por dentro, algo diferente comenzaba a crecer. Una ansiedad, una excitación silenciosa que aún no sabía nombrar. Fue en ese escenario donde los vi por primera vez. Carlos, 29 años, y Renato, 31. 2 hombres que trabajaban bajo mi supervisión. Diferentes en muchos aspectos, pero con una presencia que me desconcertaba. Carlos era el más extrovertido. Siempre con una sonrisa ladeada, una broma lista, una confianza casi insolente. Renato, en cambio, era lo opuesto. Reservado, observador. Pero su mirada tenía algo que me atravesaba. No era solo respeto profesional. Era algo más profundo. Un reconocimiento silencioso de una tensión que tal vez solo yo intentaba ignorar.
Los primeros días, no era más que un juego inocente. O al menos, eso me decía a mí misma. Miradas rápidas, sonrisas sutiles. Pequeñas pruebas que nunca cruzaban el límite. Pero sentía la electricidad en el aire. La forma en que Carlos me observaba cuando pasaba. Como Renato permanecía en silencio, pero sus ojos decían todo lo que su boca no necesitaba decir. Había algo ahí, algo peligroso y adictivo. Y yo, que siempre me había enorgullecido de mi autocontrol, empecé a darme cuenta de que estaba jugando con fuego. Un día, mientras revisaba un informe en la pequeña oficina improvisada de la obra, Carlos entró sin avisar. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, la mirada llena de algo que me hizo contener la respiración. Ingeniera, trabaja demasiado. Necesita relajarse un poco. Fue solo una frase, pero dicha con una intensidad que hizo que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Solté una risa corta, desviando la mirada. ¿Y quién dijo que no sé relajarme? La respuesta salió con más desafío del que pretendía. Pero en ese momento, el juego ya estaba en marcha. Renato, en cambio, nunca fue de muchas palabras. Solo observaba. Esperaba. Al final de la jornada, cuando todos ya se iban, él se quedó atrás. Tomó su herramienta, se limpió el sudor de la frente y me miró de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. No necesitaba hablar. Su presencia ya decía todo. Allí, entre vigas inacabadas y andamios que se alzaban como una ciudad dentro de la ciudad, me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba siendo arrastrada hacia algo que no podía controlar. ¿Y lo peor? No quería salir. En los días siguientes, todo se intensificó. Carlos se volvió más audaz. Y Renato, más presente. Eran como fuerzas opuestas tirando de mí en diferentes direcciones, pero ambas igualmente irresistibles. Durante el día, yo era la jefa respetada. Por la noche, en casa, la esposa ejemplar. Pero allí, en esos instantes entre informes e inspecciones, era solo una mujer siendo deseada. Y eso me volvió adicta. Podría haberme detenido allí. Podría haber ignorado las miradas, alejado las provocaciones, puesto límites. Pero la verdad es que no quería límites. Quería sentir más. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no era solo la ingeniera, la madre, la esposa. Era alguien que aún podía despertar algo en un hombre. En dos hombres. Y lo que comenzó como un juego pronto se convertiría en algo mucho más grande. Mucho más peligroso. Al principio, fue sutil. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Un roce accidental que no tenía por qué ocurrir, pero ocurría. Pequeños gestos que desafiaban las reglas no escritas del ambiente de trabajo. Sabía que estaba cruzando límites, pero al mismo tiempo, sentía que estaba siendo arrastrada hacia un abismo del que no quería escapar. El deseo crecía cada día, infiltrándose en las grietas de mi rutina predecible. Lo que antes era una simple curiosidad ahora era un impulso incontrolable. Y cuando me di cuenta, ya no había vuelta atrás. Carlos fue el primero en poner a prueba esa frontera. Una tarde, mientras discutíamos un problema estructural en la obra, se acercó más de lo debido. El calor de su cuerpo contra el mío, la forma en que su respiración rozó mi piel cuando se inclinó para señalar un detalle en el proyecto. Ingeniera, usted siempre tan seria. ¿Será que algún día se relaja? La pregunta vino acompañada de una sonrisa ladeada, desafiante. Podría haber reído y seguido adelante. Pero no reí. No seguí. En lugar de eso, sostuve su mirada y dejé que el silencio respondiera. La respuesta llegó esa misma tarde. Esperé a que la obra se vaciara, a que el sol comenzara a ponerse detrás de las estructuras inacabadas. Carlos se quedó atrás, fingiendo organizar herramientas, pero ambos sabíamos por qué. Cuando pasé por el estrecho pasillo que llevaba a la pequeña oficina improvisada, sentí su mano agarrar mi brazo. Fue rápido. Intenso. La puerta se cerró detrás de nosotros, y de repente, no había más espacio para dudas. El beso fue feroz, desesperado, como si lo hubiéramos estado esperando desde hacía mucho tiempo. Sus manos ásperas sujetaron mi cintura, presionándome contra la mesa. Debería haber dicho que no. Pero no lo hice. La primera vez con Renato llegó unos días después. Y con él fue diferente. No provocaba, no susurraba palabras atrevidas al oído. Solo observaba, esperando el momento exacto. Y supo exactamente cuándo actuar. Fue al final de una jornada agotadora, después de que Carlos se marchara temprano.
El aire estaba cargado de polvo y sudor, y me sentía exhausta. Pero cuando crucé la mirada con Renato, supe que estaba a punto de perderme otra vez. No preguntó, no dudó. Me llevó a un rincón apartado de la obra, entre pilas de cemento y placas de yeso. Y allí, sin palabras, me tomó como si ya fuera suya. No hubo juegos ni bromas. Solo deseo puro, salvaje. Cada encuentro era una nueva grieta en la estructura que había construido para mantener mi vida intacta. Pero no me importaba. Al contrario, cada fisura me hacía sentir más viva. Volvía a casa y miraba a Eduardo con una mezcla de culpa e indiferencia. Seguía siendo el mismo hombre de siempre. Paciente, atento, predecible. ¿Y yo? Yo ya no era la misma mujer. Ya no quería las mismas caricias suaves, las mismas conversaciones tibias. Quería intensidad. Quería ser tomada. Y ahora sabía lo que era eso. La relación con Carlos era un juego. Un choque de voluntades, de provocaciones. Con él, reía, me permitía ser desafiada, respondía a sus insinuaciones con mi propio veneno. Con Renato, en cambio, era diferente. No había palabras innecesarias. Solo miradas y gestos cargados de urgencia. Con él, no fingía. Solo cedía. Y en el fondo, me gustaba esa dualidad. Ser dos versiones de mí misma, dependiendo de con quién estuviera. Los encuentros se volvieron más frecuentes, más atrevidos. Pequeños roces en las escaleras, besos robados en pasillos vacíos, manos ávidas explorando territorios prohibidos. El miedo a ser descubierta hacía que todo fuera aún más emocionante. Y con cada nueva transgresión, la idea de detenerme se volvía más lejana. La verdad es que no quería parar. Quería ver hasta dónde me llevaría esto. Hasta dónde podía perderme sin que nadie se diera cuenta. Pero el deseo es como un incendio fuera de control. Al principio, crees que puedes manejarlo, elegir cuándo avivarlo y cuándo extinguirlo. Pero cuando te das cuenta, ya ha consumido todo a tu alrededor. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. El juego que creía estar jugando comenzó a devorarme. Y yo, arrogante, pensaba que aún tenía el control. Creía que lo tenía todo bajo control. Que podía ser dos mujeres al mismo tiempo, la ingeniera respetada y la amante secreta. Durante el día, dirigía la obra con firmeza, daba órdenes, revisaba cálculos estructurales. Por la noche, volvía a casa, donde Eduardo me esperaba con la cena lista y preguntas amables sobre mi día. Yo respondía mecánicamente, sonreía en el momento adecuado, besaba sus labios con la distancia de quien ya no siente nada. Él no lo notaba. Nadie lo notaba. Así que yo creía que era invencible. Pero el deseo no sigue reglas. Y la adrenalina de sentirme deseada ya no era suficiente en los encuentros fugaces entre turnos. Quería más. Necesitaba más. El juego de seducción con Carlos se volvía cada vez más peligroso, más audaz. Le encantaba ponerme a prueba, sacarme de mi zona de seguridad. Una tarde, cuando todos estaban en una reunión externa, me acorraló contra un andamio, sus ojos ardiendo de provocación. ¿Te gusta esto, verdad? Jugar a ser la jefa y luego rendirte. Debería haber retrocedido. Pero solo sonreí. Renato era un enigma. Mientras Carlos me provocaba e incitaba, Renato simplemente tomaba lo que quería, sin rodeos, sin palabras. Con él no había juegos, solo deseo puro. Un día, en el almacén, cerró la puerta detrás de él y me miró en silencio. Y en esa mirada, ya estaba decidido lo que ocurriría. No dudé. Allí, entre estanterías llenas de materiales y el olor a polvo, me tomó como si ya me poseyera. No hubo vacilación, no hubo espacio para el arrepentimiento. Y cuando salí de allí, con el cuerpo aún temblando, supe que había cruzado un límite del que no habría regreso. El peligro aumentaba. Ya no bastaban las miradas y los toques discretos. Las noches en casa se habían vuelto insoportables. El cariño de Eduardo, que antes me irritaba, ahora me repugnaba. Lo miraba y comparaba. Mientras él me trataba con ternura, Carlos y Renato me hacían olvidar cualquier rastro de dulzura. Empecé a inventar reuniones, compromisos falsos, cualquier excusa para salir de casa y hundirme aún más en aquello. Mi teléfono siempre estaba en silencio. Evitaba mirar a Eduardo a los ojos. Él no lo sabía. Pero empezaba a sentirlo. En la obra, la tensión entre los dos hombres se volvía cada vez más evidente. Carlos quería exclusividad, quería dominar el juego. Renato, silencioso,
Simplemente tomaba su parte sin preocuparse por nadie más. Pero aquello no era un juego. Yo los manipulaba, creyendo que era lista, que tenía el control de la situación. Pero pronto me di cuenta de que debía ser cuidadosa. La forma en que Carlos miraba a Renato ya no era la misma. Pequeñas disputas entre ellos comenzaron a surgir en el trabajo, como si quisieran marcar territorio. Entonces, tomé una decisión para evitar problemas. Dividí los equipos en turnos alternos. Carlos trabajaba los días pares, Renato los impares. De esta manera, podía estar con ambos sin tener que lidiar con celos o sospechas. Por un tiempo, funcionó. El esquema me dio más seguridad, me permitió profundizar aún más en esos encuentros. Había días en que Carlos me arrastraba dentro de la oficina improvisada de la obra y me tomaba contra la pared, con prisa, con urgencia. Otras veces, era Renato quien me esperaba al final de la jornada, cuando todos ya se habían ido. El silencio entre nosotros era tan intenso como el deseo. Me jalaba hacia algún rincón oscuro y allí, entre bloques de concreto y herramientas abandonadas, me entregaba sin resistencia. Y cuanto más vivía esa doble vida, más creía que era capaz de mantener todo bajo control. Pero los murmullos comenzaron. Pequeños comentarios maliciosos entre los obreros. Risas apagadas cuando pasaba, miradas cómplices entre los trabajadores. Pero ignoré todas las señales. Me convencí de que eran solo paranoias, de que nadie realmente sabía lo que ocurría entre esos dos hombres y yo. Después de todo, siempre había sido inteligente, siempre supe manejar situaciones complicadas. El problema es que el exceso de orgullo puede ser la ruina de cualquier estructura. Y entonces llegó la primera amenaza. Una nota anónima dejada en mi coche, escrita a mano. No eres tan discreta como crees. Mi corazón se aceleró. No había firma, ni pista sobre quién podría haber sido. Pero bastaba mirar alrededor para saber que los rumores ya estaban circulando. La obra ya no era mi refugio. Era una trampa. Y yo, que creía estar en control, comenzaba a darme cuenta de que tal vez nunca lo estuve. Las mentiras son como grietas en el concreto. Al principio, son pequeñas, casi imperceptibles, pero con el tiempo, se extienden hasta comprometer toda la estructura. Creía que estaba siendo cuidadosa, que mi sistema de turnos alternos mantenía todo bajo control. Pero el deseo es insaciable, y la rutina empezó a fallar. Carlos comenzó a cuestionar por qué no podía trabajar todos los días. Renato empezó a mirar a Carlos de una forma extraña, como si supiera más de lo que debía. Y entonces, lo inevitable sucedió. Ambos comenzaron a darse cuenta de que no eran los únicos. La tensión en la obra aumentaba. Las miradas de Carlos se volvieron más duras, su actitud menos juguetona. Renato, siempre discreto, empezó a mirarme con menos deseo y más desafío. Fingía no darme cuenta, me aferraba a la ilusión de que aún controlaba la situación. Pero los susurros en la obra se hicieron más audibles. Los obreros murmuraban entre ellos, risas sofocadas surgían cuando pasaba. Algo había cambiado. El secreto que antes me excitaba ahora se transformaba en un peso constante en el pecho. Eduardo también empezó a notarlo. No era un hombre celoso, nunca lo fue. Pero comenzó a observarme de una manera diferente, como si intentara encajar piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Mis excusas comenzaron a sonar repetitivas. Las reuniones hasta tarde, los días en que llegaba más cansada de lo que debería, los momentos en que parecía distante incluso estando presente. Y cuando Sofía me preguntó por el móvil, sentí la primera grieta en la estructura que yo misma había construido. La gota que colmó el vaso vino de donde menos lo esperaba. Un mensaje anónimo fue enviado a Eduardo. No eran palabras directas, no había una acusación clara, sino algo mucho peor, fotos borrosas, tomadas de lejos, pero lo suficientemente evidentes para insinuar lo que estaba ocurriendo. Eran imágenes de mí, en la obra, en momentos que deberían haber sido demasiado discretos para ser captados. En una de ellas, estaba riendo con Carlos, su mano tocando mi cintura de forma casual, pero íntima. En otra, Renato me miraba de una manera que nadie podría malinterpretar. Eduardo no dijo nada en el primer momento. Pero esa noche, el silencio entre nosotros fue diferente. Más pesado, más denso. Por primera vez, sentí miedo. Miedo de que él estuviera viendo todo. Miedo de que confrontara la verdad que yo intentaba ocultar hasta de mí misma. Mis hijos estaban en la sala, riendo con alguna serie cualquiera, mientras mi marido y yo compartíamos una mesa de cena donde el amor ya no existía. Quería hablar, pero no había nada que pudiera decir.
En la obra, el juego ya se había convertido en un campo minado. Carlos y Renato me evitaban. Ya no había miradas de deseo, solo desconfianza. Carlos estaba irritado, hablaba demasiado, presionaba. Renato simplemente me analizaba, como si ya supiera que todo estaba a punto de terminar. Y entonces, llegó el golpe final, un nuevo mensaje anónimo para Eduardo. Esta vez, sin imágenes, pero con un mensaje claro. Si quieres saber la verdad, ve a la obra. Míralo con tus propios ojos. La mirada de Eduardo ese día. Nunca la olvidaré. Fue como si yo fuera un edificio derrumbándose frente a él. Llegó a la obra sin avisar, sin anunciar su presencia. Subió las escaleras de concreto inacabadas con el corazón pesado, guiado por una duda que ya sabía cierta. Fue directo al segundo piso, donde las paredes aún estaban siendo levantadas, guiado por los sonidos que venían de allí. Había un espacio improvisado, cubierto con restos de cajas de cartón usadas para embalar materiales. Y fue allí donde todo sucedió. Porque, en el fondo, quería que sucediera. La verdad que nunca confesé es que, por más que Carlos y Renato me sedujeran de formas diferentes, el deseo que crecía dentro de mí era aún mayor que cualquiera de ellos individualmente. Quería experimentar algo que nunca me atreví siquiera a admitir ante mí misma. Los quería a los dos al mismo tiempo. El pensamiento me consumió durante semanas hasta que finalmente tomé una decisión. Concerté una cita con cada uno de ellos el mismo día, sin que supieran de la presencia del otro. Carlos llegó primero, con su confianza insolente y una sonrisa ladeada. Renato llegó poco después, frunciendo el ceño al darse cuenta de que no estaban solos. El aire se cargó de tensión. Pero en lugar de dudar, los miré y les hice la propuesta. Directa, sin rodeos. No hay razón para competir. Podemos tener lo que queremos. Carlos rió, sorprendido pero intrigado. Renato, serio como siempre, simplemente me analizó durante unos segundos antes de asentir. Y entonces, comenzó. Cuando Eduardo abrió la puerta con fuerza, la escena que encontró fue definitiva. Allí, sobre viejas cajas de cartón, yo estaba completamente entregada. A cuatro apoyos, la ropa bajada, poseída por los dos al mismo tiempo, Carlos al frente, Renato detrás. Mi cuerpo arqueado, la piel sudada, los ojos cerrados en el clímax del placer. Estaba rendida, realizada, consumida por el deseo que había ignorado durante tanto tiempo. Nada más importaba en ese momento. Hasta que importó. El golpe de la puerta me hizo abrir los ojos, pero fue el silencio que siguió lo que realmente me golpeó. Eduardo estaba allí. Parado, sin reacción, su mirada fija en mí. No había rabia, no había gritos. Solo un vacío profundo, un shock que aplastaba cualquier esperanza de explicación. El amor que alguna vez existió entre nosotros se desmoronó frente a él, esparciéndose por el suelo sucio de la obra, mezclándose con el olor a polvo y cemento fresco. Carlos fue el primero en apartarse, acomodándose la ropa, tratando de encontrar algo de dignidad en medio del desastre. Renato permaneció inmóvil, serio como siempre, sin aparente remordimiento. Yo, sin saber qué hacer, solo me encogí. No había excusas, no había justificaciones. Por primera vez, sentí el peso total de lo que había hecho. Todo lo que intenté ocultar, todas las mentiras que construí, se derrumbaron de golpe. Eduardo no esperó a que dijera nada. No preguntó, no pidió explicaciones. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Y en ese instante, supe que nunca volvería. El sonido de sus pasos bajando las escaleras fue la banda sonora de mi fracaso. ¿La peor parte? Mis hijos lo estaban esperando en casa. Pronto, ellos también lo sabrían. La vergüenza ardía en mi piel, dejándome sin aliento. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo llegué tan lejos sin darme cuenta de que no había vuelta atrás? Salí de la obra poco después. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. En el camino a casa, imaginé todas las formas en que Eduardo podría reaccionar. Gritos, acusaciones, lágrimas. Pero cuando llegué, solo encontré silencio. Ya había hecho sus maletas. Me miró una última vez, y en esa mirada había todo lo que las palabras nunca podrían expresar. Decepción. Desprecio. Fin. Sofía estaba parada en la puerta de la habitación, los ojos abiertos de par en par, conteniendo el llanto. Lucas estaba sentado en el sofá, balanceando las piernas nerviosamente. Aún no conocían los detalles,
pero sentían el peso de lo que estaba ocurriendo. ¿Nos vamos a quedar con papá?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Eduardo asintió con la cabeza. Y así fue como todo terminó. Sin peleas. Sin discusiones. Solo un abandono silencioso, doloroso, definitivo. Nunca supe quién envió el mensaje anónimo. Tal vez alguien de la obra, tal vez Carlos, tal vez Renato. Al final, eso ya no importaba. Lo que importaba era lo que había perdido. Y, por primera vez, comprendí lo que era el verdadero colapso. Cuando lo perdí todo, entendí que nunca tuve el control. La sensación de poder, de deseo, de ser deseada. Todo eso se desvaneció en el momento en que Eduardo cerró la puerta y se llevó consigo lo que realmente importaba. Quise jugar con fuego, y ahora estaba sola entre las cenizas que quedaron. Carlos y Renato se alejaron de mí como si fuera un problema resuelto. Lo que antes era un secreto ahora era un escándalo. Mi nombre circulaba por la obra, por la constructora, por los pasillos que antes me pertenecían. Y entonces llegó la reunión. Formal, objetiva, fría. Me despidieron con algún pretexto, sin mirarme a los ojos. Mi nombre estaba manchado. La casa quedó vacía. El primer día sin Eduardo y los niños, el silencio fue insoportable. Caminaba por las habitaciones y todo parecía un escenario abandonado. La cama donde dormíamos, la mesa donde cenábamos juntos, los juguetes olvidados en la esquina del pasillo. Antes, esa rutina me asfixiaba. Ahora, era su ausencia lo que me destruía. Mis hijos ya no estaban allí. No escuché los pasos de Sofía en el pasillo, ni las risas de Lucas viendo televisión. Por primera vez, entendí lo que realmente significa perder. El divorcio fue rápido, dolorosamente práctico. Eduardo no hizo escándalos. Solo tomó a los niños y siguió adelante con su vida. La custodia fue para él, porque ellos eligieron quedarse con él. ¿Y quién podría culparlos? Sofía no quiso mirarme. Lucas lloraba cuando hablábamos por teléfono. En poco tiempo, las llamadas cesaron. Podría haber luchado por ellos, ¿pero para qué? ¿Para ser una madre a la que despreciaban? ¿Para arrastrar esta culpa durante años? Dejé que se fueran. Y, al hacerlo, perdí la última parte de mí que aún existía. La casa, demasiado grande para alguien tan vacío, también tuvo que quedarse atrás. No tenía sentido seguir allí, rodeada de recuerdos que me asfixiaban. Me mudé a un apartamento más pequeño, en un barrio cualquiera, lejos de todo lo que conocía. Un lugar sin historia, sin recuerdos. Al principio, pensé que eso ayudaría. Un nuevo comienzo. Pero la verdad es que nada volvió a empezar. Solo seguí cayendo, sin nadie que me sostuviera. Y entonces llegó Javier. Un exnovio de la juventud, alguien que siempre me quiso pero nunca tuvo. En aquel entonces, lo rechacé por Eduardo. Elegí a un hombre estable en lugar de la intensidad incierta que Javier representaba. Pero ahora, las cosas habían cambiado. No perdió el tiempo. Apareció cuando supo de mi ruina, como si hubiera esperado ese momento durante años. En el fondo, no solo quería poseerme, quería cobrarse el pasado. Él se aprovechó de mi vulnerabilidad con una paciencia cruel. Al principio, fue cuidadoso, me ofreció ayuda, hizo promesas vagas de que todo estaría bien. Pero pronto quedó claro lo que realmente quería. Me veía como un trofeo olvidado, algo que debió haber sido suyo antes. Y ahora, finalmente lo era. Javier tenía dinero, y yo lo necesitaba. No conseguía empleo. Mi nombre estaba manchado. Ya no había puertas abiertas para mí. Así que acepté. Él me mantenía, pagaba mi alquiler, me llevaba a lugares caros. Pero nunca me trataba como a alguien a quien respetara. Aparecía cuando quería, desaparecía sin avisar. Cuando llegaba, me tomaba como si fuera un objeto que podía usar y desechar. Me hacía cumplir fantasías que había guardado desde su juventud, deseos antiguos que nunca pudo satisfacer porque en el pasado lo rechacé. Ahora, me tenía a su merced, y se aseguraba de recordármelo. Había deseo en sus ojos, pero también venganza. Me empujaba a situaciones que me hacían sentir pequeña, humillada. Pero yo lo aceptaba. Porque él era lo único que me separaba de la nada. Después de cada encuentro, se iba sin mirar atrás. Yo me quedaba en el pequeño apartamento, sola, sintiéndome sucia, usada, vacía. Sabía que tenía otras amantes. No necesitaba decírmelo, era obvio. Pero no podía quejarme. ¿Qué podría decir?
Él me mantenía, me sustentaba, me impedía hundirme por completo. Y, en el fondo, esa dependencia me estaba matando. Me sentía como una prostituta sin contrato. No era una relación, era un intercambio. Y cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que no era especial para él. Solo era conveniente. Solo alguien a quien finalmente podía dominar después de años de haber sido ignorado. Eso me destruyó por dentro. El apartamento se convirtió en un refugio donde me enterraba. Alcohol, noches vacías, encuentros sin significado. El deseo que antes me hacía sentir viva ahora me provocaba un vacío insoportable. Javier venía cuando quería, me usaba hasta cansarse y luego desaparecía por días. Y yo no me quejaba. Después de todo, no merecía más que eso. La mujer poderosa que alguna vez fui ya no era más que un fantasma. Y nadie extraña a un fantasma. Intenté reconstruir mi vida, pero algunas fallas estructurales son irreparables. Miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que fui. La ingeniera respetada, la esposa estable, la madre presente, todo eso quedó atrás, enterrado bajo los escombros de mis propias decisiones. En su lugar, solo quedaba una mujer vacía, rota, sobreviviendo de migajas. Mi carrera había terminado. Mi nombre era un escándalo en la constructora. Ninguna empresa seria quería asociarse con alguien cuya vida personal se había convertido en burla entre sus colegas. Javier aún estaba allí. Pero cada vez que aparecía, sentía que era menos un amante y más un carcelero. Ya no quería estar allí, pero lo necesitaba. Sin empleo, sin dinero, sin dignidad, él era lo único que me separaba del abandono total. Y lo sabía. Lo usaba en mi contra. Si antes me deseaba por venganza y pasión, ahora yo solo era conveniencia. Algo con lo que divertirse cuando le apeteciera, cuando quisiera saciar sus antiguas fantasías. Cuando terminaba, se vestía, tomaba sus llaves y se iba sin decir nada. A veces, dejaba algo de dinero sobre la mesa. Como si solo fuera un servicio. Y, de cierta manera, eso era en lo que me había convertido. Me hundí en una tristeza profunda. Algo que antes consideraba debilidad, falta de voluntad. Ahora me consumía por dentro. Pasé a dormir todo el día, a evitar el mundo, a existir sin vivir. Mi teléfono seguía en silencio. Mis intentos de hablar con Lucas y Sofía se hicieron cada vez más raros. Con el tiempo, me rendí. Estaban bien sin mí. Y aceptar eso dolía más que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Madrid seguía igual. Sus edificios, sus calles, las luces de la ciudad. Pero para mí, todo estaba muerto. Comencé a salir de madrugada, vagando por bares baratos, bebiendo sola, mirando alrededor como si buscara algo que me salvara. Pero nada llegaba. Javier me veía cada vez menos. Ya se había cansado del juego. Sabía que pronto me descartaría por completo. Y cuando eso pasara, ¿qué quedaría de mí? Un día, vi a Eduardo de lejos. Estaba con otra mujer. Hermosa, elegante, discreta. No era difícil entender que había empezado de nuevo. Y eso era lo que más dolía. Me borró de su vida. No era rabia, no era odio. Era simplemente indiferencia. Parecía feliz, ligero. Y mis hijos estaban con él. Riendo. Felices. Como si yo nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera formado parte de aquella familia. Pasé mi vida diseñando estructuras seguras, evitando grietas, asegurándome de que cada detalle fuera resistente al tiempo. Pero fallé en construir lo único que realmente importaba, mi propia vida. Ahora, vivo entre las ruinas de todo lo que destruí. La ingeniería me enseñó que cada elección tiene una consecuencia. Que las estructuras bien planeadas resisten el tiempo, mientras que las fallas ignoradas tarde o temprano provocan el colapso. Pero ninguna teoría me preparó para lo que hice conmigo misma. Construí mi propia ruina, y ahora vivo entre los escombros. Javier desapareció. Sin despedidas, sin explicaciones, sin sorpresas. Sabía que pasaría. Un día, simplemente dejó de responder. Dejó de aparecer. Como si nunca hubiera existido para él. Y tal vez nunca existí, en realidad. En el fondo, solo quería probarse a sí mismo que podía tenerme. Y cuando se cansó del juego, me desechó sin dudarlo. Debería haber sentido rabia, pero lo único que sentí fue un vacío silencioso. Ya estaba acostumbrada a ser olvidada. Mi cuenta bancaria comenzó a vaciarse. Sin empleo, sin dinero, sin nadie.
Con cada mes que pasaba, mi pequeño apartamento se hacía más estrecho, más decadente. Los muebles comenzaron a deteriorarse, como yo. Vender cosas se volvió una necesidad. Poco a poco, me vi reducida a alguien que alguna vez lo tuvo todo y que ahora luchaba por mantener lo mínimo. La mujer poderosa, respetada, segura de sí misma, ya no existía. Lo que quedaba era una versión irreconocible de mí misma, atrapada entre lo que fui y lo que nunca volveré a ser. Eduardo siguió con su vida. ¿Y yo? Me convertí en una sombra de su pasado. Una historia que la gente comenta en voz baja, con lástima o desprecio. Me imagino cómo habla de mí con su nueva mujer. Si la advirtió para que nunca cometa los mismos errores que yo. Si piensa en mí a veces, o si me borró por completo. Sí, para él, ya estoy muerta. Mis hijos crecieron sin mí. Lucas, ahora mayor, ya no recordaba bien cómo era tener una madre presente. ¿Y Sofía? Sofía simplemente me borró. Nunca respondió mis mensajes, nunca aceptó verme. Y tal vez tenía razón. ¿Qué tipo de madre fui? ¿Qué les quedó de mí, aparte de la vergüenza y el abandono? Los cambié por un deseo pasajero. Y ahora, todo lo que tengo son recuerdos que ellos ya olvidaron. A veces miro los rascacielos iluminados y pienso en lo que hice. Creí que podía tenerlo todo, poder, deseo, control. Pero, al final, destruí todo lo que realmente importaba. Mi nombre ya no es recordado en el ámbito profesional. Mi lugar en la familia fue tomado por otra mujer. Y, para el mundo, solo soy una historia olvidada. La vida siguió sin mí. Y mi castigo no fue la muerte. Fue el olvido. Si te gustó la historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios tu opinión. Cuéntanos también desde qué ciudad nos ves. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.